por supuesto que está incluido también todos los canales que tienen que ver con facilitar las denuncias vinculadas con violencia de género. Y a la vez, exceptuó el decreto del aislamiento social preventivo y obligatorio a aquellas personas que estuvieran atravesando una situación de fuerza mayor. Y en este sentido se habilitaron 2 formularios para circular, que son un formulario especial para aquellas personas que tuvieran que asistir a un adulto mayor o a una adulta mayor, y para aquellas personas que tuvieran que trasladar niñas, niños y adolescentes, pero en principio esto se hizo con respecto de la niñez, a aquellos que se habían quedado varados en la casa del padre, por ejemplo, y tuvieran que ir a pasar la cuarentena a la casa de su madre. En principio estuvo pensado así, y el formulario está redactado de un modo que pareciera que se habilitaba solo un traslado, ¿no? Esto, como dije anteriormente, trajo bastantes inconvenientes. Un inconveniente que trajo es que las personas bajo violencia de género no están expresamente comprendidas en el DNU. Es decir, toda situación que esté atravesando una mujer de violencia de género se va a considerar como incluida dentro de fuerza mayor. Y acá a mí me gustaría reflexionar sobre este punto, porque es verdad que por un lado mencionar tanto la violencia de género o hacer un formulario especial que diga que soy víctima de violencia de género revictimiza. Ahora, por otro lado, la verdad es que en la práctica, está Mariela Montefinale, me puede ayudar con esto, en la práctica, cuando uno tiene que, o cuando una tiene que salir de su casa para poder acercarse a una comisaría, o cuando es necesario hacer algún trámite para poder ingresar en un hogar, da la sensación de que decir que estamos atravesando una situación de fuerza mayor, la verdad es que no alcanza. Es decir, ay, perdón, pero, bueno, perdón, pero voy a tomarme un segundo para bajar el celular porque si no, la verdad es que no alcanza a decir que estamos atravesando una situación de fuerza mayor. En primer lugar, porque la mayoría de los actos del Servicio de Justicia requieren, por ejemplo, efectuar una denuncia, en general se hace presencial, poder materializar una medida de exclusión del hogar, se necesita toda una movida de gente que se hace presencial. Muchas veces la prueba de la denuncia de violencia de género, si hay lesiones, se hace presencial. Es decir que la verdad es que estar incluidas como en esto de fuerza mayor no solo genera complicaciones al momento del traslado, porque ¿qué pasa? Imaginen una mujer que está en su casa, que el marido acaba de agredirla y ella quiere salir con sus hijos hasta la comisaría más cercana para hacer una denuncia. En general, salvo que uno fuera abogado y que se hubiera puesto a pensar en esto, la mayoría de la gente ni se le cruza pensar de qué es una situación de fuerza mayor que abarca violencia de género. O sea, la mayoría de la gente tiene muchas dudas, tiene expectativa de que se lo puede parar, que la policía lo puede llevar detenido. Entonces, es muy difícil para una mujer comprender que ese concepto de fuerza mayor claramente la abarca. Entonces, para mí ahí hubo alguna desinteligencia o quizá, no sé, realmente no estoy segura de si se hizo así para evitar una revictimización, pero la verdad es que en los hechos, cuando nosotros recibimos consultas de mujeres que necesitan moverse o trasladarse para buscar protección, nunca nos dicen, sí, yo ya sabía que estaba incluida en una situación de fuerza mayor. Al contrario, lo que nos dicen en general es, yo ya sé que no está permitido para mí moverme. Entonces, bueno, alrededor de esta cuestión de que estamos incluidas en caso de violencia de género en este concepto de fuerza mayor, ha traído bastantes dificultades para aquellas mujeres que quieran hacer una denuncia. Y por otro lado, como dije, los formularios que se habilitaron primigeniamente para que las personas pudieran movilizarse, tampoco eran demasiado claros. Aquel en que una mujer necesitaba trasladar sus hijos tenía una redacción tal que era como demasiado restrictivo, y se fueron dando situaciones bastante particulares. Por ejemplo, estaba permitido ir al supermercado, pero una mujer que estaba sola y que tenía que sí o sí llevar a sus hijos al supermercado no le era permitido porque en el supermercado no la dejaban entrar.
Entonces se fueron dando escenarios bastante incómodos para la mayoría de las mujeres que estaban en situaciones de vulnerabilidad. Tanto si querían denunciar situaciones de violencia como lo más mínimo, como para aquello más mínimo, como puede ser ir al supermercado con sus hijos o tener que asistir a la casa de la mamá, por ejemplo, a prestarle atención. Y por otro lado, otro inconveniente que también generó este tipo de formularios es que las fuerzas de seguridad no están preparadas para atender situaciones de vulnerabilidad, de violencia de género y de familias monoparentales. Y me parece que la prueba más cruda de esto que estoy diciendo es este caso, ¿no es cierto?, que pongo acá, que es el caso de Florencia Morales, que fue un caso de femicidio en la provincia de San Luis, donde ella es arrestada por incumplir con la cuarentena y termina muerta en una celda, ¿no es cierto?, en una celda donde se suponía que la policía debía cuidarla. Ella finalmente termina asesinada en circunstancias que se están investigando, ¿no es cierto?, pero bueno, esto realmente me parece que es lo que da también la inseguridad con la que uno puede encontrarse en la calle, y también esta cuestión de que a veces los formularios o la falta de formulario o aquello que uno supone que puede suplir la policía, porque si uno se supone que le dice que atraviesa una situación de fuerza mayor, la policía lo va a entender. Bueno, esto muchas veces no sucede, y no solo que no sucede, sino que además a veces las consecuencias son bastante negativas o, como en este caso, directamente repudiables, ¿no es cierto? Por otro lado, hay una cuestión que tampoco resolvió la normativa vigente con relación a la pandemia, que es quién cuida a los hijos de las trabajadoras esenciales. Me refiero a los hijos o hijas de las médicas, de las enfermeras, de las personas que hacen limpieza en los hospitales, inclusive de nosotras mismas, que somos trabajadoras de la justicia. Nadie pensó en qué pasaba con esto, y se dio una situación muy particular con relación a al servicio doméstico. Y alrededor del servicio doméstico también hubo todo un debate en todos estos días, no solo porque no estaba claro si podían o no podían trabajar, en principio parecía que estaban totalmente prohibidos, pero hubo varios planteos jurídicos en otras jurisdicciones relacionados con que había una mujer que era médica, que estaba sola, que necesitaba dejar a sus hijos con alguien, que por otro lado no le permitían faltar en el hospital, pero sus hijos no tenían escuela, no tenían con quién dejarlos, la persona que habitualmente los cuidaba no estaba porque estaba en cuarentena, y por otro lado, sin abuelas. Y acá también hubo otra cuestión, porque las abuelas por ahí hubieran podido ser personas a quienes recurrir, pero ¿qué pasaba con las abuelas? Forman parte del grupo de riesgo, es decir, son en general mayores de 60 años. Es decir, que agregamos ahí otro colectivo vulnerable al que después hubo que echar mano en varios casos. ¿Y en qué casos hubo que echar mano mayormente a las abuelas? Y acá vamos a ver cómo también la interseccionalidad va jugando y cómo la pandemia, en definitiva, termina quizá perjudicando a sectores más vulnerables. Cuando se empieza a pensar qué pasaba con el servicio doméstico, y se empieza a pensar en esta cuestión de que las trabajadoras esenciales iban a necesitar dejar sus hijos con alguien, salió, bueno, el sindicato de trabajadoras de casas particulares, que está a cargo de Pimpi Colombo, y explicó que en este concepto de fuerza mayor también estaban incluidas las trabajadoras del servicio doméstico que fueran cuidadoras de niños, ¿no es cierto?, en la categoría niñera. Eso estaba incluido porque se suponía que formaba parte de esta excepción, ¿no es cierto?, de el cuidado de niños y niñas. Pero ¿qué pasó? Empezaron a habilitar estos trabajos del servicio doméstico, pero volvemos a la misma pregunta anterior. Primero, ¿en qué se mueven? Y en general la respuesta es en el transporte público. Que el transporte público, como sabemos también, es un gran foco de propagación de la pandemia. Y por otro lado, también nos encontramos con que quién cuidaba a los hijos de aquellas personas que trabajaban en casas particulares. Y en general, esos hijos o esas hijas son cuidados por la escuela o son cuidados por la abuela. Y en este caso también volvemos a como esta cuestión vulnerable de qué ocurre
cuando estos niños quedan al cuidado en momento de pandemia de las adultas mayores, que son sus abuelas, y que nuevamente, reitero, son uno de los especiales grupos de riesgo por su edad. Acá vemos situaciones que ha pasado el servicio doméstico, digamos, este caso es un caso que, bueno, con Mariela Montefinale lo conocimos a través de un grupo de fiscales federales del que participamos. Hemos llegado a situaciones tan indignas como esta, ¿no es cierto?, que una persona escondió en el baúl del auto a su empleada doméstica para entrar a un country, digamos. Se dan situaciones tan anómalas que la verdad es que resultan realmente increíbles. Bueno, en definitiva, el servicio doméstico lo que ocurrió es que quedó prohibido, considerado como inesencial, pero como dije anteriormente, se autorizó una de las 5 categorías y además para aquellas que prestan una extensa jornada, con derecho al goce de haberes y una prohibición de despido sin causa, esto también vinculado con una de las recomendaciones de ONU de que los sueldos se pagaran igual a pesar de la pandemia y a pesar de la obligación de guardar aislamiento social preventivo y obligatorio. Y acá se dio con relación a los sueldos otra dificultad que era cómo hacía el servicio doméstico para cobrar su sueldo, porque en general se trata de un colectivo que no está bancarizado, así que ahí también, entre la dificultad para circular y la necesidad de cobrar el sueldo, hubo bastantes tensiones. Con relación a esta cuestión de que no estábamos incluidas, ¿no es cierto?, las mujeres en situación de violencia en el decreto, más o menos hacia el 8 de abril, Eli Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres y Diversidad, emitió esta decisión administrativa, esta resolución de su ministerio, que incluye a las mujeres víctimas de violencia de género en esta excepción de fuerza mayor, autoriza traslados a personas en situación de violencia con fines de protección contra la violencia, y mucho después, prácticamente un mes después, el ministro de Desarrollo Social también emitió una resolución considerando la situación que dije antes de aquellas familias monoparentales, papá o mamá, que necesitaban ir a hacer compras con sus hijos porque no tenían con quién dejarlos. Y fíjense que hacia el 8 de mayo, o sea, estuvimos desde el 20 de marzo hasta el 8 de mayo con este problema de con quién dejamos los chicos cuando hacemos las compras, algo tan básico, en un limbo jurídico, y recién el 8 de mayo esto se pudo aclarar a través de esta resolución, ¿no es cierto?, de Desarrollo Social del 8 de mayo con relación a la familia monoparental. Por otro lado, bueno, María va a profundizar un poquito más sobre cómo hace una víctima de violencia para poder tener acceso a la justicia. Se implementaron varias campañas que ustedes habrán escuchado. Una es la del barbijo rojo, se implementaron líneas de WhatsApp, la línea 144 que está vigente. Bueno, acá están las líneas de WhatsApp de Nación para hacer una denuncia, y la de Concepción del Uruguay también, del municipio, que está a cargo de Ileana Fernández Escobar. Y se fueron generando redes de contención y ayuda, y acá me quiero detener porque verdaderamente se han generado redes muy interesantes en esta cuestión de que el sistema se hizo mucho menos formal, se fue desacartonando, se fueron dejando un poco de lado los requisitos tan estrictos de presentar el papel, la nota, el documento, y empezó a cobrar muchísima importancia, no solamente todo lo que tenga que ver con las plataformas digitales, WhatsApp, Zoom, Meet, bueno, todo lo digital, sino además también se desencadenó una red muy importante destinada a la ayuda en este sentido, donde quizás ya no era tan importante, como dije anteriormente, contar con la denuncia, sino que verdaderamente pudimos poner en práctica un poco más el hecho de simplemente creerle a la persona. Digamos, se presentaba una mujer y decía, mira, tengo que volver a mi casa, soy víctima de violencia, y por suerte la misma situación hizo que ya no se nos cruzara por la cabeza decirle, tráeme la denuncia, quiero comprobarlo, o sea, esto me parece que también ayudó un poco a poder actuar con una velocidad y con una cabeza muy distinta a la que veníamos teniendo y para la que también nos veníamos preparando. Esto también me parece importante resaltarlo. Digamos, nosotras sabíamos que en algún momento tanto
el dejar el papel y tratar de hacer menos formal o menos burocrático el servicio de ayuda a las víctimas de violencia era algo que tenía que ocurrir y creo que en gran medida comienza a estar ocurriendo. Bueno, en este sentido también se dio una cuestión muy interesante por parte de la Fiscalía Federal. Seguramente si yo les pregunto a todos ustedes qué opinan, qué puede hacer una fiscalía, lo más probable es que se imaginen a alguien cercano a la policía, alguien que está acusando a alguien de algún delito, seguramente se imaginan algo que tiene que ver más con el control ciudadano, pero la verdad es que desde junio del 2015 el Ministerio Público Fiscal, al que pertenecemos los fiscales y las fiscalas federales, hemos sido dotados, que ya en realidad estábamos dotados por la Constitución Nacional desde el año 94, pero esta nueva ley orgánica del Ministerio Público vino a clarificar la función del Ministerio Público Fiscal en el sentido de que nos dotó de herramientas de participación mucho más sociales y también nos dotó de un rol social como poder del Estado mucho más fuerte. Y en este sentido, el artículo 1 de la ley nos otorga como misión principal velar por los intereses generales de la sociedad, la vigencia de la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y a tratados de derechos humanos, los tratados que protegen los derechos humanos de las mujeres. Con lo cual nosotros como Ministerio Público Fiscal tenemos un rol muy fuerte que tiene que ver con procurar el acceso a la justicia de todos los habitantes, de actuar en coordinación, así lo dice la ley, actuar en coordinación con otras autoridades del Estado, ya sea municipios, gobiernos provinciales, gobiernos nacionales, en aquellos casos en que haya una afectación del acceso a la justicia, cuando exista una política pública trascendente, y esto nos obliga a generar relaciones con la comunidad, ¿no es cierto? Y bueno, este rol quizá un poco menos tradicional del Ministerio Público Fiscal, la verdad es que también ha sido ampliamente desplegado en estos días, en forma conjunta además con el Ministerio Público de la Defensa, que está a cargo de Julieta Elizalde, que tiene funciones similares, ¿no es cierto? Ella tiene una ley orgánica que es propia del Ministerio Público de la Defensa, pero que realmente es una ley que vino a dotar de nuevas facultades o como a clarificar las facultades en este sentido más social que tiene el Ministerio Público Fiscal. Es decir, se trata no solo de que sea una fiscalía que se dedique a perseguir delitos, sino también de una fiscalía que trate de acercarse a la gente, que trate de estar más cerca de la víctima, que trate de prevenir el delito. Y en esto, prevenir el delito, me quiero centrar porque la verdad es que hemos tenido últimamente un montón de funciones relacionadas con distintas situaciones que se fueron dando a raíz de la pandemia, donde afortunadamente hemos podido tomar intervención. Algunos casos fueron de mujeres víctimas de violencia que tuvieron que conseguir un permiso para poder volver a su casa. En otros casos fueron médicas que necesitaban un permiso para no tener que asistir, por ejemplo, a Buenos Aires, porque volvían y tenían que hacer la cuarentena y no tenían con quién dejar sus hijos, pero tenían un trabajo allá y en el trabajo de allá no las contemplaban porque ellas estaban exceptuadas por la ley y no estaba contemplada esta posibilidad de qué pasaba con aquella médica mujer, madre, que tenía que viajar a una zona endémica y volver, y digamos, ni qué pasaba con sus hijos, toda esta cuestión era una cuestión que no estaba contemplada y donde se pudo, a través de intervenciones de los ministerios públicos, brindar apoyo. Y así en varios casos, también víctimas, bueno, como dije, víctimas de violencia que necesitaban trasladarse para obtener protección en otra ciudad, adultas mayores que habían quedado solas, varadas en otras ciudades que no tenían ninguna persona que les pueda asistir. Y así hemos tratado de tomar intervención en distintas situaciones que se fueron dando, ¿no es cierto?, de distintos escenarios posibles donde había mujeres con algún derecho vulnerado. Esto que digo es muy importante porque una mujer varada, sola en un lugar que no es su lugar, puede traer condiciones muy dañosas para esa mujer. Traigo de nuevo este caso, el calvario de una mujer que quedó embarazada en Misiones cuando fue al velorio de su madre.
Lo que le pasó a ella fue que no tenía lugar donde quedarse, se quedó en un hotel, se le acabó el dinero, y cuando pidió que por favor la continuaran hospedando en el hotel porque no tenía lugar en donde quedarse y no tenía forma de volverse, termina siendo abusada y golpeada, ¿no es cierto?, violada por los dueños del hotel. Estas situaciones, digamos, es la que nos movilizan desde el Ministerio Público a tratar de evitar estas situaciones de vulnerabilidad en que quedan las mujeres que de repente están en situación de calle o en situación de violencia o en situación de soledad. Muchas veces la soledad también es una, sobre todo para aquellas mujeres que son adultas mayores, es una situación de vulnerabilidad muy fuerte, donde son sujetas más propensas a ser robadas o a ser aprovechadas en sus bienes. Por ahí alguien se ofrece a hacerle las compras y les roba todo, o que les entren a sus hogares, o inclusive simplemente a no recibir la atención que podrían recibir simplemente haciéndolo ellas mismas. Bueno, estas son algunas de las situaciones que se fueron dando en donde fuimos tomando intervención. Haciendo recomendaciones a las fuerzas de seguridad. También el Ministerio Público Fiscal emitió recomendaciones desde la Procuración General de la Nación de cómo actuar específicamente en aquellos casos de violencia. Eso quizá María después lo puede contar. Y bueno, se ha asistido, como dije anteriormente, a trabajadoras de la salud, a adultas mayores, mujeres en situación de calle, a mujeres en situación de violencia, y especialmente también hubo un caso que lo quiero contar, que en realidad no fue de nuestra Fiscalía, sino de la Fiscalía Federal de Mar del Plata, que tiene que ver con el derecho a un parto respetado, porque también se suscitaron bastantes inconvenientes con relación a cómo debía ser un parto y si debía o no respetarse el acompañamiento a la persona gestante, ¿no es cierto? Y hubo un planteo que es muy interesante, que lo voy a contar, porque por ahí puede que haya alguna embarazada que está esperando una respuesta en este sentido. Lo que ocurrió en Mar del Plata fue que una clínica creó un comité de emergencia y ese comité de emergencia estableció eliminar a la persona, al acompañante de la persona gestante que la ley de parto respetado establecía. Ustedes saben que todas tenemos derecho cuando vamos a la sala de parto de que nos acompañe una persona que nosotras elijamos, que sea de nuestra confianza, para que nos asista y acompañe durante el trabajo de parto, que incluye preparto, parto y puerperio. Bueno, en este caso lo que la clínica había interpretado era que en razón de la pandemia ameritaba dejar a esta persona acompañante afuera del quirófano y simplemente permitirle la visita al bebé después de que naciera como a cualquier otra persona. Y acá el Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata, es decir, la fiscal federal de Mar del Plata, que se llama Laura Mazzaferri, fue quien dictaminó, a raíz de que el Ministerio de Justicia también había presentado como cierta aclaratoria para este sanatorio, diciéndole, mire, la ley de parto respetado está vigente aún en época de pandemia, y en este sentido el Ministerio Público de Mar del Plata la verdad es que jugó un rol muy importante para hacer valer, ¿no es cierto?, la ley de parto respetado, que en concreto lo que se estableció es que el propio Ministerio de Salud había dado una respuesta y era que en tiempo de coronavirus, si la mujer que estaba por parir se encontraba asintomática, no había ningún motivo para no respetar esta posibilidad de que sea acompañada dentro del parto, en el sentido de que se había expedido el Ministerio de Salud en un documento que se llama Recomendaciones para Atención de Embarazadas y Recién Nacidos con relación al COVID-19. Bueno, y allí dijo que los riesgos para la persona gestante como para el recién nacido eran similares al de cualquier persona, que no se incrementaba el riesgo, y que si la persona estaba asintomática, es decir, la persona que iba a tener el bebé estaba asintomática, podía ser acompañada y que estaba vigente, ¿no es cierto?, la ley de parto respetado. Así que, bueno, estas son algunas de las intervenciones del Ministerio Público Fiscal, pero me parece que lo más importante, más allá de contarles todo esto que hemos podido hacer, es considerar este momento tan excepcional y tan raro, tan distinto,
La verdad es que yo lo vivo como una verdadera oportunidad que nos ha permitido acercarnos mucho más a la sociedad. Hemos podido impulsar mucho más acceso a herramientas legales, a gente que por ahí nunca hubiera pisado la Fiscalía Federal, pudo venir, acercarse, pedir ayuda. La verdad es que hemos articulado de una manera muy positiva con otros organismos públicos, tanto de acá, de la ciudad de Concepción del Uruguay, como de otros lugares. Y me parece que todo esto, la importancia que tiene es de crear redes que ayuden justamente a prevenir y ayudar a suprimir situaciones de vulnerabilidad y de violencia que muchas veces pueden terminar en un delito y que muchas veces pueden terminar, como fuimos viendo a lo largo de algunas notas de diario que les traje, en situaciones que realmente no tienen vuelta atrás, ¿no es cierto? Tanto el caso de la chica detenida en la comisaría, como el caso de la señora en Misiones que se quedó sin dinero y fue finalmente violada por las personas del hotel, son situaciones que si ahí rápidamente la justicia puede actuar, quizás se hubieran podido prevenir. Y también de esto se trata, ¿no es cierto? Tratar de reducir en lo mínimo las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres en todas sus condiciones, no solo en aquellas que llegaron al caso de la denuncia, de manera tal de que podamos ir poco a poco fortaleciendo redes y poco a poco también poder brindarles algún marco mayor de protección. Así que bueno, María, no sé si vos querés comenzar, yo he terminado, después si quieren conversamos con todas. Bueno, gracias José, y bueno, gracias a todos los que se conectaron para compartir este encuentro y a la gente de la facultad por la invitación. Bueno, retomando un poco el hilo de lo que venía hablando José, lo cierto es que en marzo, previo al dictado del aislamiento social preventivo y obligatorio, creo que a todos nos tomó un poco por sorpresa, ¿no? Como que un día dijimos, bueno, nos vemos, y pasaron muchos días y no nos vimos más. Y eso, bueno, nos llevó a replantearnos a todos nuestra forma de trabajar. Bueno, como ustedes saben, en el juzgado tenemos una agenda con audiencias, había juicios previstos, bueno, todo eso se fue suspendiendo, reprogramando, y fuimos encontrándole la vuelta para que nunca se corte el servicio de justicia, en especial en las causas de violencia de género. Puntualmente, en el caso de violencia de género, se da, digamos, una paradoja, porque el aislamiento fue decretado precisamente, digamos, para proteger a la sociedad, para proteger a la salud pública, y en el caso de las mujeres víctimas de violencia, las confinó a compartir las 24 horas, los 7 días de la semana con su agresor, ¿no? A ello hay que sumarle la tensión generada por el encierro, las preocupaciones, la incertidumbre del futuro, las preocupaciones en cuanto a la economía de la familia, un montón de cuestiones que agravan la situación de aquellas mujeres que ya estaban siendo víctimas de violencia. En este sentido, bueno, José habló de las recomendaciones de la ONU. Yo también quería destacar que el secretario de las Naciones Unidas instó a todos los gobiernos que dentro del plan de contingencia para la pandemia del COVID-19 contemplen destinar recursos específicos para las mujeres víctimas de situación de violencia de género. Ya sea brindando mayor presupuesto a los refugios, aumentando las líneas de escucha, de contención, y considerando estos servicios como servicios esenciales, ¿sí? También, bueno, buscar,
como dije anteriormente, distintos recursos que por ahí no eran los que más utilizábamos antes de la pandemia, como puede ser los contactos vía WhatsApp, los contactos usando tecnologías. Nosotros creo que todos estamos muy acostumbrados al papel, entonces de repente no poder hacer uso de ese recurso nos obligó a pensar en alternativas. Ello sin olvidar que hay mujeres que no tienen acceso a la tecnología, como puede ser Internet, y en este punto creo que están en especial condición de vulnerabilidad aquellas mujeres que por ahí viven en las zonas rurales, ¿sí? Todo esto ha llevado a que distintos autores hablen de la otra pandemia, la pandemia de violencia de género, o la pandemia dentro de la pandemia, ¿sí? Ya que, bueno, según fuentes del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, las consultas a las líneas como el 144 han aumentado a cerca de un 39% desde que se decretó el aislamiento. Bueno, lamentablemente también ha habido por lo menos 19 femicidios en el país, en lo que va del aislamiento, y en el 45% de los casos, la persona que está imputada por el delito era la actual pareja de la víctima. Por ahí los que trabajamos en el ámbito del derecho penal y con los delitos relacionados a la violencia de género, sabemos que era bastante común antes de la pandemia que cuando una mujer concurría a alguna de las dependencias policiales a radicar una denuncia, decía, bueno, aproveché que mi pareja se fue a trabajar y me vine a hacer la denuncia para que no se entere, o aproveché de llevar los nenes a la escuela y aproveché esta salida para radicar una denuncia. Es decir que también el aislamiento ha limitado esta posibilidad de las mujeres de retirarse del domicilio, hacer una denuncia sin que el agresor lo note, ¿sí? También las rutinas diarias y cotidianas de cada uno suponen un alivio para quien es víctima de violencia de género. Yo tuve un caso de una señora que tenía 3 trabajos y ella me decía que más allá de lo económico, ella trataba de tomar la mayor cantidad de trabajos posibles para estar la mayor cantidad de horas fuera de la casa, porque eran horas donde sabía que no iba a ser agredida, ¿sí? Bueno, de repente todo eso desapareció y la situación se fue agravando. También es cierto que al estar todos en nuestros domicilios, los hechos que se suscitan son todos, digamos, puertas adentro. Entonces, eso le da al agresor una sensación de impunidad, sabiendo que no está siendo observado, o que muchas veces los únicos testigos de estas agresiones son sus propios hijos, ¿sí? Y aumenta la posibilidad de ejercer el control sobre su víctima y de aislarla de sus redes de contención habitual, es decir, amigos, familia, compañeros de trabajo, ¿sí? Es por eso que muchas mujeres se han visto, digamos, obligadas a tejer nuevas redes, muchas veces con la colaboración de los vecinos. Si hay algo que nos trajo esta pandemia, tal vez es conocer un poco más a nuestros vecinos, ¿no? Por ahí se han recibido llamados que dan cuenta de que, bueno, de que se escucha, que en domicilio se escuchan gritos, se escucha pelea, y bueno, la gente llama a la policía, y en este sentido
bueno, yo quiero destacar el compromiso de las fuerzas de seguridad, de la Policía de Entre Ríos, puntualmente, que es con quienes nosotros más trabajamos, que han concurrido sistemáticamente a verificar cada uno de esos casos de personas que suponíamos que podían llegar a estar sufriendo una situación de violencia de género, y ofreciéndoles la posibilidad de trasladarlas hacia una dependencia policial a radicar la denuncia. En este sentido, me parece importante dejar algunas recomendaciones. Por ahí alguien es víctima de violencia, o conoce a alguna amiga, algún familiar que está siendo víctima de violencia. Y bueno, y también hay mucha información circulando que está bueno, pero a veces es contraproducente, porque la gente, llegado el momento, no sabe bien a dónde llamar, a quién recurrir, ¿sí? Entonces, bueno, si la persona se encuentra en una situación de riesgo inminente, por ejemplo, está siendo atacada, lo más seguro y efectivo es llamar al 101, ¿sí? Que nos conecta con el comando radioeléctrico y dar aviso de esto, ¿sí? Para aquellas personas que no pueden llamar, también otro recurso es acercarse, digamos, a una ventana, pedir ayuda a los vecinos, y también está en el compromiso de cada uno de no ser indiferente cuando escuchamos un pedido de auxilio. Porque por muchos años se pensó que, bueno, que los problemas familiares se tenían que arreglar dentro de la familia, que no había que meterse en ese tipo de cuestiones. Entonces, por ahí estaba esa creencia del no te metas, los trapitos se lavan puertas adentro, y bueno, me parece interesante que como compromiso ciudadano todos demos aviso a las autoridades cuando pensamos que alguien puede estar necesitando ayuda, ¿sí? Estemos atentas a nuestras amigas, a nuestras compañeras de trabajo, a las mujeres conocidas. Si conoces a alguien que está siendo víctima de violencia, ayúdale a elegir el momento para salir, el lugar al cual se va a dirigir a hacer la denuncia, ofrecerle apoyo sin juzgar. Y bueno, también algo que es muy difícil, incluso para quienes trabajamos como operadores, es no frustrarnos cuando la víctima decide retomar la relación con el agresor o se retracta de sus dichos, porque si nosotros dejamos de lado a esa amiga porque nos frustramos, porque nos enojamos, estamos, digamos, la estamos aislando aún más, reforzando el aislamiento que ya de por sí le infringe el agresor, ¿sí? Esto es parte del círculo de la violencia de género, es normal, y se da en casi todos los casos hasta que se logra, digamos, empoderar a la mujer y salir de una vez por todas de esta situación. Bueno, en definitiva, es importante que todos sepamos cómo obtener ayuda de forma segura. Por eso ahora les voy a presentar un Power donde fui ordenando de mayor a menor las opciones que tenemos a la hora de pedir ayuda, desde la más efectiva a la que por ahí es menos efectiva. A ver, un segundo. De todas maneras, les voy contando. Siempre lo mejor es hacer la denuncia, ¿sí? Radicar la denuncia. Puede ser en comisaría o
A ver si ahí lo ven. O en la fiscalía, ¿sí? Las comisarías están trabajando normalmente. No es un requisito indispensable que concurran a comisaría del menor y la mujer o de minoridad, ya que, Mariana, sí, no se ve. discúlpame, no se ve pantalla completa. No me sale la opción del power. A ver ahí. A ver. No. Ahí tenés que seleccionar. Desde ahí de donde te... No sé por qué hoy lo vimos. Sí, ahí cuando te aparecía la pantalla de recién, te vas al Power. A ver. Tenés que compartir pantalla completa. Ahí. ¿Ahí? Sí, ahí se ve, sí. Ahí está, perfecto. Bien. Como les decía, siempre lo más efectivo para obtener una respuesta rápida y eficaz del sistema es radicar la denuncia. La denuncia, bueno, la pueden radicar, como les decía, en la comisaría del menor y la mujer o en cualquiera de las comisarías de la ciudad, ¿sí? Bueno, existe un protocolo a la hora de recibir este tipo de denuncias. Deben ser recibidas con un formulario de violencia de género. Este formulario es muy útil, nosotros siempre instamos a que sea utilizado, porque recaba una serie de datos que nos permite a nosotros, los operadores del sistema, hacer una evaluación integral del caso y detectar más fácilmente los riesgos existentes y determinar cuáles son las medidas más efectivas en cada caso, ¿sí? Una vez recibida la denuncia, la misma se envía al juzgado de familia en turno o a la fiscalía en turno o a ambas reparticiones en el caso de que exista violencia familiar y violencia contra la mujer conjuntamente con un delito, digamos, contenido en el Código Penal. Esto dependerá entonces de la naturaleza de los hechos denunciados por la víctima. Cuando se denuncian lesiones, amenazas, una desobediencia judicial, que comúnmente es, digamos, para que todos lo entiendan, es cuando existe una orden de restricción vigente y la persona la incumple. Eso también es una cuestión penal, ¿sí? Después hay otras cosas que no constituyen delito, pero sí violencia familiar, como puede ser insultos, humillaciones, etc. ¿Qué información contiene entonces este formulario de violencia de género? Bueno, tienen los datos personales del denunciante, que puede ser la propia víctima, o puede ser un tercero que denuncie en nombre de la víctima. Los datos personales de la víctima, que incluyen edad, lugar de nacimiento, dirección, teléfono, nivel educativo, situación laboral, si sufre alguna enfermedad, discapacidad, el nombre de su referente de confianza, el teléfono también de su referente de confianza, entre otros. Los datos personales del denunciado, el vínculo de la víctima con el victimario denunciado, es decir, si son pareja, expareja, si conviven, desde cuándo conviven, si poseen hijos en común, qué tipo de violencia denuncia la víctima, el ámbito de la agresión, si es público, si es privado, si ha habido alguna agresión con armas u otros objetos peligrosos, o si en la casa existen armas u objetos peligrosos disponibles.
Asimismo, datos del grupo familiar conviviente, como por ejemplo, nombre, edad de los hijos, si están cursando algún estudio, si tienen alguna discapacidad, etc. Y los dichos de la denuncia. También se puede realizar una denuncia en la Fiscalía, estamos trabajando de lunes a viernes de 7 a 13, con personal un poco más reducido, porque bueno, no podemos estar muy juntos físicamente, así que respetando las distancias que han recomendado, estamos trabajando en 2 turnos, de mañana y de tarde, pero la atención es de 7 a 13, ¿sí? Contamos con una oficina de violencia de género dentro de la unidad fiscal, la cual, bueno, tiene un montón de competencias, pero básicamente recibe denuncias, articula acciones con otros organismos, como por ejemplo el juzgado de familia, los juzgados de paz, el COMNAF, la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad, el Hogar Nuevo Amanecer, el Hogar Yanina de la localidad de Colón, entre otros, ¿sí? Y hacen el seguimiento de todos los casos de violencia de género de esta jurisdicción. La jurisdicción es bastante amplia porque abarca no solo Concepción del Uruguay, sino Caseros, Herrera, Mantero, Pasabilbaso, Colonia Elía, toda la zona rural. Bien, ¿cuáles son las ventajas de denunciar en forma presencial? Bueno, si la víctima refiere a haber sido agredida físicamente, al mismo momento de que se le toma la denuncia, si es en comisaría, es revisada por médico de policía, y si es en el juzgado, es examinada por el médico forense, que elaboran inmediatamente un informe médico, el cual se adjunta a la denuncia correspondiente. Esto es importante, digamos, desde el punto de vista de la inmediatez, porque muchas veces pasan los días y las lesiones después no se pueden constatar, ¿sí? Eso es una gran ventaja de hacer la denuncia en forma presencial. Bueno, si la víctima denuncia amenazas, que también es bastante común, amenaza mediante mensaje de texto, WhatsApp, redes sociales, se le da intervención inmediatamente al personal de criminalística, que concurre a dependencias policiales o a la fiscalía, y obtiene fotografías del teléfono de la víctima que también son adjuntadas a la denuncia y quedan ya, digamos, salvaguardadas, porque por ahí puede ser que el teléfono se pierda, se lo roben o que se rompa y que perdamos evidencia que después nos sirva para un eventual juicio oral. Bueno, los funcionarios que reciben la denuncia, tanto en comisaría y al área en fiscalía, se comunican inmediatamente con el juez de familia en turno, con el fiscal en turno, lo ponen, digamos, al tanto de los hechos denunciados por la víctima, de la situación, si tienen dónde quedarse, si necesitan ser trasladados hacia otro lugar, si necesitan ingresar a un hogar, a un refugio, y se coordinan los pasos a seguir con el personal policial. La denuncia, bueno, actualmente se está remitiendo a familia todo vía correo electrónico, ya que el juzgado no está recibiendo papeles. Y en el caso de fiscalía se recibe mediante correo electrónico como un adelanto para poder ir trabajando más rápidamente, y después se recibe en papel, ¿sí? Bien. A raíz de la situación del aislamiento social, la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad de la Municipalidad de Concepción del Uruguay habilitó una línea de aislamiento sin violencia, que es, bueno, lo que están viendo, 03442 15 403 156,
la cual es atendida por personal de esa dirección y funciona las 24 horas, ¿sí? Bueno, las operadoras de esta línea brindan contención, apoyo y asesoramiento sobre cuáles son los pasos a seguir en cada caso. También se habilitó a partir del aislamiento social obligatorio la posibilidad de completar un formulario online de violencia de género, al cual se accede mediante el link que ven en pantalla. Esta página la creó la Oficina de Género del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Y bueno, es una página donde uno entra y completa un formulario muy parecido al de violencia de género, al cual me referí anteriormente, es decir, recaba una serie de datos, los cuales una vez enviados llegan a esta Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal y desde allí se comunican, por ejemplo, con el juzgado de familia de la jurisdicción que corresponda. Lo cierto es que las denuncias en materia penal no se admiten por esta vía, sino que deben ser personales y firmadas, ¿sí? Pero bueno, este canal más que nada está pensado para que el personal de la oficina de la mujer entre en contacto con mujeres que realizaron las presentaciones online y las inviten a realizar la denuncia correspondiente. Y si por algún motivo ellas no pudieran concurrir a realizar la denuncia, serán los funcionarios públicos de dicha oficina quienes deberán radicarlas. Tenemos también la línea 144, que funciona a nivel nacional y que brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género. No es una línea de emergencia, esto me parece importante recalcarlo. Si nosotros estamos en una situación de riesgo inminente, como dije antes, tenemos que llamar al 101, ¿sí? Esta línea fue creada en el año 2013 para cumplir con los objetivos establecidos por la Ley 26.485 en su artículo 9. Finalmente tenemos la campaña del barbijo rojo, que se trata de una campaña que lanzó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, en articulación con la Confederación Farmacéutica Argentina, para establecer un canal más de comunicación en este contexto de aislamiento. Funciona de la siguiente manera: la mujer que está siendo víctima de violencia concurre a una farmacia y pide comprar un barbijo rojo. Esas son las palabras claves, ¿sí? El personal que la atiende le contesta que no hay y que le deje los datos para avisarle cuando reciban. Y ahí es cuando le recaba los datos a la compradora y los pone en conocimiento de la línea 144, ¿sí? Comunicándole los datos de la mujer, nombre, domicilio, teléfono, etc. Esta campaña surgió en España y fue replicada en nuestro país, pero no todas las provincias han decidido seguirla y difundirla. En el caso puntual, en la ciudad, hace unas semanas, tomamos conocimiento de una persona que había concurrido, una mujer, a una farmacia y había pedido un barbijo rojo. Y bueno, la gente de la farmacia había dado aviso al 144, pero bueno, es como que se quedaron preocupados porque no sabían en qué había quedado. Lo cierto es que nosotros nunca recibimos una comunicación del 144. Pero esta gente decidió no quedarse con eso y se comunicó con la Fiscalía y nos pasó los datos de la mujer. Es así como nosotros le pedimos colaboración al personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, y ellas se constituyeron en el lugar y se entrevistaron con la mujer, lo cual después fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y del Juzgado de Familia, y se tomaron las medidas necesarias para garantizar su integridad psicofísica.
Bien. Esas serían entonces, las opciones con las que contamos a la hora de denunciar situaciones de violencia de género. También se han tomado otras medidas, como por ejemplo el Superior Tribunal dispuso, cuando comenzó el aislamiento, de que las medidas de restricción vigentes, dictadas por los juzgados de familia y los juzgados de paz de la jurisdicción, se prorroguen inmediatamente por el término de 60 días. Esto es interesante porque por ahí hay gente que piensa que tiene la medida vencida, pero las medidas todas se han prorrogado por 60 días. Bueno, se ha continuado trabajando con la instalación del dispositivo botón antipánico, con la municipalidad también, para aquellos casos en los cuales la mujer en cuestión no tiene un teléfono que permita instalar la aplicación, por ahí, para que todos, digamos, estemos al tanto. El dispositivo botón antipánico es una aplicación que se instala en un teléfono que tiene que tener ciertas características. Básicamente lo más importante es la conexión a internet. Lo instala la policía a raíz de una orden emanada del juez de garantías o del juez de familia en su caso. Y bueno, una vez instalado, existe un listado de todos los botones antipánicos que hay en la ciudad, y la mujer, si está en una situación de emergencia, aprieta el icono de la aplicación y eso manda una señal automáticamente al comando radioeléctrico, donde se da cuenta de los datos de la víctima, su ubicación y los datos del victimario con una foto y demás datos personales que permitan su fácil identificación de ser encontrado en la vía pública, ¿sí? Bien. Y bueno, como alguna situación que se dio en esta pandemia, que por ahí me parece interesante para compartirlo con ustedes, tuvimos el caso de una chica que, digamos, tenía una denuncia previa de violencia de género y se había ido a vivir a otra ciudad. Y bueno, a raíz del aislamiento, se quedó sin lugar donde vivir y decidió retornar con quien era su pareja y que tenía una orden de restricción vigente. Bueno, nosotros se nos comunicó esta situación, y bueno, la policía fue, verificó que sí, que estaba ahí la chica, se le ofreció la posibilidad de ingresar al hogar Nuevo Amanecer, la chica aceptó, ingresó al hogar donde estuvo contenida, y bueno, se transitó todo el trámite de la investigación penal preparatoria con la chica en el hogar, y las mismas operadoras del hogar lograron revincularla con su familia de origen y articular todos los medios necesarios para que ella pueda volver con su familia de origen. Esto me parece, digamos, sumamente importante porque es un trabajo en equipo y porque se logró evitar una nueva situación de violencia, un mal mayor, básicamente tomando estos recaudos, y es importante que las mujeres que están en situación de violencia no se vean obligadas a retomar la relación solamente porque no tienen un lugar donde pasar la cuarentena, ¿sí? Bien, eso es todo lo que yo les quería comentar. Al momento de la inscripción recibimos algunas preguntas, yo no sé si las contestamos ahora, José, o... Puntualmente, recibimos una pregunta que dice,
en relación a las políticas públicas que se implementen realmente para terminar con la violencia de género, cuáles faltan y por qué. Bueno, en este caso, digamos, yo voy a dar mi opinión personal. Yo creo que en los últimos años se ha trabajado mucho, se ha hecho mucho y que queda mucho por hacer también. Bueno, la creación del Hogar Nuevo Amanecer me parece un recurso súper importante y necesario. Después, bueno, la colaboración que por ahí tenemos para la compra de celulares para la instalación del dispositivo botón antipánico también me parece algo súper importante. Y personalmente a mí me parece que por ahí lo que más está costando al sistema es poder brindar un apoyo psicológico a las víctimas de violencia, que es tan necesario, porque por ahí hacer la denuncia es solo un rato de nuestro tiempo, pero después sostener la denuncia en el tiempo y poder sobrellevar, digamos, lo que es un proceso penal, es muy desgastante, ¿sí? Por más buena voluntad que todos le pongamos, para la víctima es muy desgastante, ¿sí? Nosotros antes del aislamiento hicimos una encuesta anónima con las personas que concurrían, las víctimas que concurrían a la Oficina de Violencia de Género a entrevistarse. Y bueno, de ahí nos surgió que solo el 35% de las víctimas tienen obra social, ¿sí? Y el 66% estaba interesada en iniciar un tratamiento psicológico, digamos, para poder sobrellevar mejor lo que había vivido. Y el 55% no quería hacer terapia grupal, que sería otro de las herramientas que tenemos. Cuando preguntamos si habían recibido alguna terapia, digamos, terapia psicológica, solo el 13% contestó que sí, que había tenido terapia alguna vez en su vida, y de ese 13%, solo 2 casos fueron mediante el sistema de salud público, ¿sí? Entonces, por ahí yo personalmente creo que para que la mujer pueda empoderarse y terminar de sanar, y para mejorar la situación de las mujeres, sería por ahí interesante tratar de reforzar la inversión en salud mental. También para el agresor, que solo en el 8% de los casos había realizado terapia, ¿sí? Así María, que... Sí. No, perdón, pensé que habías terminado. Seguí, que después yo quiero acotar una cosita. No, José, está bien. Ah, bueno. No, con relación a las políticas públicas para prevenir, yo coincido en todo lo que dijo María, pero me parece que hay algunas políticas públicas que son centrales. Una de ellas es que a mi criterio hay que hacer un fuerte trabajo sobre el hombre violento, y acá me parece que tenemos que cuestionarnos un poco la manera en que estamos trabajando con la víctima, pero también con el victimario, porque muchas veces podemos resolver el problema de esa víctima con ese hombre violento, pero este hombre violento forma una nueva pareja y vuelve a reincidir, si se quiere, porque no ha tenido ningún tipo de tratamiento. Esto me refiero a esos hombres que ya están en edad de formar pareja y demás, pero a mí me parece que hay que fomentar mucha política pública vinculada con la prevención del noviazgo violento y la prevención de el hombre violento, y el trabajo sobre el hombre que ya es violento. Esto me parece que, bueno, yo fui en Buenos Aires, estuve a cargo de una fiscalía correccional y tenía bastantes casos de violencia de género, y en estos casos lo que siempre tratábamos de hacer era de impulsar a los varones a que concurrieran a estos talleres para hombres violentos que se dictaban en el ámbito del gobierno de la ciudad, y que en cierto punto empezaban a obligar al hombre a preguntarse, ¿no es cierto?, el porqué de esta conducta, a empezar a mostrarle que en realidad
toda esta carga patriarcal que traía no estaba bien, que no era ningún ejemplo comportándose de esa manera y demás. Bueno, como a romper un poquito el estereotipo con el que venía, ¿no? Eso por un lado, trabajar las masculinidades. Y por otro lado, hay algo con lo que insiste mucho Dora Barrancos, que es que nosotros realmente no podemos ingresar a cada hogar a decirle a cada familia cómo tiene que criar su hijo. Eso no lo podemos hacer, forma parte del ámbito de intimidad. Podemos ingresar a cada escuela y sí podemos ingresar a comenzar a formar niños y niñas más conscientes acerca de la prevención de la violencia y de también fomentar nuevas formas, ¿no es cierto?, de identidad de género. Me parece que la ley de educación sexual integral es fundamental, me parece que la ley Micaela es fundamental, es decir, hay políticas públicas muy concretas que creo que deben fortalecerse, no solo implementarse, sino también fortalecerse sumado a todo lo que dijo María, porque en definitiva la violencia no es otra cosa que una construcción cultural, y esto me parece que es lo que tenemos que tener muy en claro. Nosotros justo ahora estuvimos, ¿no?, con el debate de que no suelten a los presos porque podían soltar violadores, pero la verdad es que los datos en concreto lo que muestran es que el problema no está en la cárcel, el problema está en nuestras casas, y la mayoría de los eventos de violencia de género suceden puertas adentro del hogar. Entonces me parece que acá es muy importante, ¿no es cierto?, considerar el trabajar también sobre lo que dice Inés, que vi que escribió ahí en el chat, sobre las masculinidades, y creo que va un poquito por ahí también.